Buenas tardes, pues bienvenidos al ciclo de pláticas de modelación matemática y computacional que tenemos en este instituto ya desde hace muchos años. El día de hoy tenemos el gusto de que el doctor Gerardo Iriart nos va a dar la presentación. El doctor Gerardo Iriart tiene una destacada trayectoria en los temas de energía. Él es ingeniero naval mecánico de la Marina de Chile. En 1973 obtuvo el doctorado con especialidad en mecánica de fluidos y matemáticas de la Naval Postgraduate School de la US Navy en California. Fue investigador titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Trabajó de 1980 a 2005 en el área de geotermia de la Comisión Federal de Electricidad, donde ocupó el cargo de gerente nacional de proyectos geotermoeléctricos durante 10 años. Tuvo a su cargo la especificación y construcción de los proyectos geotérmicos de Cerro Prieto 4, Tres Vírgenes y Azufres 2 y el eólico de la Venta 1. Recibió en el año 2000 el premio Los Pioneros del Consejo de Recursos Geotérmicos de los Estados Unidos. Es director del proyecto Impulsa 4 de la UNAM sobre desalinización de agua de mar con energías renovables. Recibió en 2006 el Premio Nacional de Energías Renovables otorgado por la CONAE. Es representante alterno de México en el Acuerdo de Implementación sobre Energías del Océano en la Agencia Internacional de Energía y en 2008 fue designado por el panel intergubernamental para el cambio climático como coordinador del capítulo Geotermia del reporte especial sobre energías renovables. El día de hoy nos va a platicar sobre el aprovechamiento de la geotermia más allá de la electricidad. Bienvenido, doctor. Primero es un honor y un gusto regresar a la UNAM, donde fui recibido de una manera muy afectuosa hace 40 y tantos años. Y ahora regreso un poco a contarles de cosas que uno ha aprendido en la vida real, tratando de no olvidar que el origen de uno tuvo mucha matemática. Uno cree en las ecuaciones básicas de la física y uno cree en las matemáticas para resolverlo, y en la vida real no es solo andar aplicando fuerza y presupuesto para resolver los problemas. Así que me siento muy a gusto de estar con ustedes y espero que esta plática, que a lo mejor no se la esperan cómo se la voy a plantear, sea interesante. Primero, un contexto de la geotermia en este momento en el mundo. Somos el país número 6, después de Estados Unidos, Filipinas, Indonesia y Turquía, y ya nos va a rebasar Kenia. Fuimos durante mucho tiempo el número 3. Hay casi 14.000 megawatts instalados, pero el contexto en que lo quiero poner es en energía fotovoltaica. Solamente en fotovoltaica hay 420.000 megawatts instalados y 150 países de los 192 que hay en Naciones Unidas. En potencia eólica hay 560.000 megawatts instalados, 126 países tienen. Y nosotros en geotermia tenemos 14.000 megawatts y somos solo 26 países. Esto lo pongo para resaltar de que la geotermia no es la taquillera y popular como la solar y la eólica, porque somos muy pocos los países que tenemos ese recurso y no hay grandes empresas que quieran, como los que desarrollan paneles solares, bajar esos costos para ser competitivos. Nosotros tenemos que unirnos y ser este grupo pequeño el que nos apoyamos para salir adelante. Y en la geotermia lo que podemos hacer con este enorme recurso que todavía nos queda es aumentar nuestra potencia eléctrica instalada, promover los usos no eléctricos y el aprovechamiento de subproductos.
Como voy a hablar de cosas prácticas del aprovechamiento de cosas que no son solo electricidad, me gustaría al principio dejar muy claro el que para desarrollar un proyecto primero tenemos que, tiene que existir el recurso y tiene que haber tecnología para sacarlo. Hay muchos recursos que existen y que hemos calculado su potencial, pero cuando pasamos al tema de viabilidad social, ambiental, jurídica y política, hasta ahí llegan. Caso concreto que me tocó trabajar en energías del océano, en la parte alta del Golfo de California. Allí se pueden generar más de 30.000 megawatts haciendo una presa enorme, y todo el mundo me decía, pero eso no se puede, es un impacto ambiental, social. Sí, pero alguien tiene que echarle números a cuánto es ese recurso. Yo no digo que se construya. Y finalmente, si pasa todo esto, debe ser económicamente viable y financieramente viable. Hay muchas cosas en que son a todas luces económicamente viables, pero a uno no le prestan dinero porque no tiene la certeza de que va a ser eso reembolsable. Les voy a presentar, armé 9 casos de los N, que puede haber muchísimos, de aprovechamientos de los subproductos y aprovechamientos no eléctricos. Y empezaré por Cerro Prieto, en que de los 180 y tantos pozos que hay, el agua separada se descargaba toda a la laguna de evaporación. En mi época eran como 2 metros cúbicos por segundo, ahora eso ha disminuido porque ha disminuido la potencia, pero también porque se reinyecta mucha agua antes de que llegue a la laguna. Pero lo que quiero mostrarles es el aprovechamiento de algunos subproductos de la geotermia que la hacen más rentable. En este caso, la recuperación de sales del agua separada. Puse aquí como ejemplo 1 metro cúbico por segundo, que es más o menos lo que en este momento se está inyectando, se puede se puede descargar mucho más. Si ese lo metemos al laboratorio y sacamos como precipitados todas las sales que tiene, obtendríamos al año 500.000 toneladas de cloruro de sodio, 100.000 toneladas de cloruro de potasio. Este es un fertilizante excelente y México importa cloruro de potasio. Cloruro de calcio, que lo usan mucho los petroleros, es un líquido muy pesado, y cloruro de litio. Apareciendo la palabra litio y las baterías nuevas y el almacenamiento de energía, cobra un valor enorme. Si recuperáramos todo esto y le ponemos estos valores que varían mucho, el cloruro de sodio, tenemos una de las plantas grandes que hay en exportadora de sal, pero si ponemos $12 la tonelada, al cloruro de potasio, aquí les puse cómo anda el mercado, anda arriba de los $300 la tonelada. El cloruro de calcio cuesta encontrar información, y el cloruro de litio, que anda por los $6.000 la tonelada de carbonato de litio, que es en peso muy parecido al cloruro de litio. Y si vendemos todo esto, sacamos $62 millones al año. Por supuesto que no se puede sacar eso, pongámosle que saque la mitad, al precipitar se pierde gran parte de eso. Y la generación anual de Cerro Prieto anda por los 3.200 gigawatt hora. Si dividimos los 31 millones que podemos vender por 3.2 millones de megawatt hora, podríamos abaratar a $10 el megawatt hora, que para que se forme una idea, en este momento anda alrededor de $100. Es decir, todo lo que voy a mostrar es cómo impacta al precio de la energía que se vende. O sea, la geotermia somos más cara que la solar y que la eólica. Empecemos a buscarle cómo hacerla más rentable.
Aquí hay un caso y los hemos estudiado durante años. Y tendríamos que ver, el recurso existe, la tecnología, y aquí le agregamos esta, y en lo que falla, aquí es en lo ambiental, lo social, lo jurídico y también en lo financiero. CFE no podía meterse al negocio de esto, en fin, no prosperó, pero puede revivir. Pasemos a otro caso que es interesante. En Chile se acaba de inaugurar la planta esta de Cerro Pabellón, que está del tatio, de las minas de cobre de Chuquicamata, Radomiro Tomic y todo eso, a 4.500 metros de altura. Se construyó esta planta de 48 megawatts. Construir una planta a esas alturas hay que descansar un tiempo a los 3.000 y tantos metros para poder trabajar durante tantas horas ahí arriba. Esta planta saca agua y vapor del subsuelo. Esa agua y vapor se separa y va a una planta de ciclo binario, pero sí les puedo decir que esta planta más o menos consume 7 toneladas por hora de vapor por megawatt. Si uno usara torres secas de enfriamiento y el condensado, en lugar de reinyectarlo, se vendiera a las mineras cercanas en $5 el metro cúbico, fíjense, esto lo saqué del periódico del 2013, las mineras compran allá arriba a $5.1 el metro cúbico de agua desalada. No es tanto lo de salar, sino que llevarla hasta allá arriba. Esto abarataría, o sea, se podrían vender $35 por megawatt hora en una energía que allá anda, las nuevas que van a ser alrededor de $80 el megawatt hora, o sea, se puede ahorrar un 30% de eso. Por supuesto, esto que digo, insisto en que yo hablo siempre de esta parte del recurso y si hay para sacarlo, sí lo hay, pero cuando platiqué con los colegas de allá, dicen, eso de no reinyectarlo, a veces es muy útil reinyectar esos fluidos y otras veces no tanto. Aquí no lo es tanto, que es un yacimiento enorme en que esa reinyección algo ayuda, pero no es así de tan importante como en yacimientos más pequeños. Eso, lo grave es, me decía este amigo, si vendemos una gota de agua, nos cuelgan los campesinos, no campesinos, sino que los mineros, o sea, los dueños originarios de esas tierras, en que para que dieran el permiso de esto, todo el proceso de impacto ambiental fue complicado. Bueno, entonces es de los casos típicos en que se pierde por impacto social. Veamos el caso nuestro de los Humeros. Los Humeros están en una meseta en que hace un pozo de 500 metros y no hay ni una gota de agua. Lo poco que hay se infiltra hacia los lados, mientras que en geotermia se saca de 2.000 metros el vapor a las turbinas. Desgraciadamente, ese vapor al condensarlo es agua destilada, pero con una cantidad relativamente importante de boro. En aquel tiempo lo que hicimos fue unos ensayos con unas membranas especiales para remover boro del agua y lo logramos, y se puede obtener agua dulce y muy buena del condensado de las turbinas. Es decir, es una fuente importante que hay allí de reserva. Pasemos al caso 3, que ya no tiene que ver con agua ni energía, es con almacenamiento de energía. En el norte, y en el sur de California, en Estados Unidos, están proliferando de una manera muy rápida las plantas de energía solar y las de energía eólica. Nosotros reclamamos los geotérmicos, oye, yo genero energía constante, permanente, y tú, aparte de que no es permanente, no es constante. O sea, la solar es solo en el día y durante el día además fluctúa. Entonces dicen, no, es que existen ya baterías y digamos, sí se han hecho avances en eso, pero también almacenamiento de energía.
y todo el mundo opina, y nosotros lo que hicimos fue ver realmente en Cerro Prieto, ¿podemos hacer algo? Ubicamos el volcán de Cerro Prieto, el cráter tiene 300.000 metros cúbicos. Insisto, ahí hay reliquias, y hay un montón de cosas. Quiero ver técnicamente cuánto le podemos sacar a esto. En cuanto a filtraciones, las hay, pero se pueden, son grietas en la roca, evidentemente volcánica de ahí. Y esta lagunita de aquí abajo, que es un estanque muy pequeño, este es un terreno muy arcilloso, esa, digamos, cuesta muy poco. Entonces, lo que se puede hacer allí es hacer una planta de rebombeo. Todo el mundo habla de la planta de rebombeo. Cuando sobra energía eléctrica, bombeo, y cuando falta, genero. Y es maravilloso. Oye, pero la generación y el bombeo tienen su eficiencia. O sea, si yo le digo a un generador de energía eléctrica, pásame 1 megawatt hora, yo te lo guardo y te lo entrego en la noche, sí, pero te puedo entregar 0.7 porque me gasté en la eficiencia de subirlo y en la ineficiencia de bajarlo. Entonces, ¿como de cuánto estamos hablando? En el volcán de Cerro Prieto, con toda la calma del mundo, puedo bombear y bombear agua para llenar este recipiente de 300.000 metros cúbicos, y si lo vacío en 1 hora, esta es potencia, no es energía, en 1 hora puedo generar 80 megawatts. Y es en la hora en que, en realidad son 2 horas en que el precio de la electricidad es altísimo. O sea, puedo vender a un precio casi el doble, como 40 megawatts. Y, en fin, este fue uno de los casos que alguna vez planteamos, pero aquí de nuevo tuvo inconvenientes en el último tramo, que es el de la economía y el financiamiento. O sea, instalar todo esto, aunque uno se ahorre el tanque de arriba y el de abajo sea muy pequeño, sí le mete uno bastante dinero que hay que cobrarle al que uno le hace el favor de almacenarle la energía y entregársela cuando la necesita. Pasemos a este otro caso. Acaba de publicar la doctora Prol un reporte de todo el sur de la península de Baja California. Hay una cantidad enorme de agua, de manantiales de agua caliente en el mar. Nosotros en aquella época, cuando estaba yo en el Impulsa, estudiamos muy bien la zona de Puertecitos, en que allí la temperatura es prácticamente el agua hirviendo. Y diseñamos en aquel entonces, cuando estaba en el proyecto Impulsa, una desaladora de este tipo MED. Esta es muy conocida en que uno tiene aquí agua de mar, uno con vapor calienta el agua y en lo que se evapora uno le pone vacío para que este se vaya condensando, en fin, y al final uno pregunta, ¿dónde está el costo de esto? El precio que gasto en calentar el agua y en las bombas. Si hago este que diseñamos y no consumimos energía térmica, y el costo grande pasa a ser estos tremendos armados de fierro que son inoxidables y caros. Después nos enteramos con mucho gusto que mi colega el doctor Aviña ha seguido avanzando con el programa IDEA sobre este proyecto en que, probado en Puertecitos y puede seguir en muchos otros lados de la península, existe el recurso, no sabemos bien la aceptación social o ambiental que pueda tener, y aquí es un caso típico en que lo económico es maravilloso, lo financiero no es viable, que a uno le dicen, oye, ¿cuántos necesitas tanto? ¿Y a quién le vas a vender el agua? No, pues nadie me la paga. Entonces ese no es financiable. Entonces el gobierno invierte para dar agua y absorbe esos costos. Este fue un proyecto muy interesante en que una de las cosas que presumíamos es, denme 1 metro cúbico de agua caliente y produzco 2 metros cúbicos de agua dulce. Es decir, no es una cosa de masa, sino que de energía. Pasemos este es el caso más común de aplicaciones de
de la energía geotérmica, pero que poca importancia se le da. En Islandia, Reykjavik, prácticamente todos los edificios y toda la calefacción es con geotermia. Hay centrales de despacho, así como las de despacho de energía eléctrica, despacho de calor. En China, en Beijing, que hay un acuífero de más o menos 45 grados profundo, hay más de 2.000 pozos que sacan agua a 45 grados para entibiar algunos procesos. Eso lo vimos antes de la Olimpiada, participamos allí en las posibilidades de presumir que todo era renovable y estuvimos con los desarrolladores del uso de esta agua de 45 grados. Francia, que lo voy a explicar, y Hungría, que es la más famosa en Europa por los spa y por los cultivos de hortalizas, el famoso paprika con lo que hacen el goulash, está lleno de tiendas a temperatura constante, mantenida con la geotermia. Pero yo creo que vale la pena resaltar, este es en Melun, de París, entre París y Orleans. Aquí un pozo de 2.000 metros, de 13/3 de diámetro, con una bomba, 90 litros por segundo, o sea, es un pozo más o menos grandote, y temperatura de 74 grados centígrados. Calienta 3.300 departamentos. Y uno dice, con un pozo sí, le das como a 100 edificios el calentamiento en invierno. Y tiene, digamos, el equivalente a transformadores. Transforma el agua de alta temperatura, la lleva a los edificios y aquí la bajan en un transformador, intercambiador de calor, a temperaturas menores, que es lo que va a necesitar, ya sea para agua caliente o para calentar el ambiente. Y otra que es muy común, que es esta que se usa en muchísimas partes, que es usar el suelo para almacenar calor, o sea, meter calor o sacar aire más frío. Y esta es quizás la que más me interesa. En México, o cerca de Cerro Prieto, aquí está la laguna, aquí está Cerro Prieto, aquí está Mexicali, aquí está el ejido Nuevo León, el Puebla, el Michoacán, en fin, está lleno de ejidos. Y en invierno se usa calefacción y en verano sin aire acondicionado no se puede vivir. Esta es una planta de aire acondicionado de bromuro de litio por absorción. Y la puse aquí, esta usa agua a 115 grados centígrados, que es la que se usa para secar o para deshidratar, recuperar el bromuro de litio que absorbió humedad. Es decir, nosotros tenemos calor geotérmico como para hacer de estas plantas de bromuro de litio. Pero aquí no aparece ni siquiera en la lista, que es la idiosincrasia. Cuando la primera vez, en los años 90 y tanto, cuando llegué muy de gerente autoritario allá a ver las plantas en Cerro Prieto, las centrales nuevas tienen, las de Cerro Prieto 2, tienen la planta de este tipo, que es la de aire acondicionado, y las oficinas tenían de esto. Imposible, todo el mundo prefería tener su carrier en la ventana o su splitter, y no, si eso no enfría, no funciona, y no hay, traíamos al técnico, no había ni en el otro lado. Es decir, esto yo creo que se puede revivir, el enfriamiento de aire, o sea, son más chiller o cooler, con geotermia. Y digamos, habría que ver por qué no continúa. Y ahora voy a pasar a otro tema que es aquí, estoy en la catedral de esto, que es las ventilas submarinas. Aquí es donde más se ha estudiado. Esta es una ventila en que nosotros como ingenieros pensamos cómo puedo transformar esto en energía eléctrica. Y alguna vez, esto todavía es de la época del Impulsa, diseñamos esto y llegamos a bastante avanzados los diseños de los interiores, es de que uno pone un intercambiador de calor en esta ventila submarina
en que publicamos incluso con la doctora Prol un artículo sobre esto. Son los que más han hecho de mapear todas las ventilas en México y en muchas otras partes. Hicimos los cálculos lo más realista de cuánto se puede sacar como energía eléctrica de esta ventila. Este calor lo pasamos a una planta de ciclo binario, le hicimos este enfriador con esta torre hiperbólica para que le dé más tiro al agua, y en una ventila, según el tamaño, nos saca entre 1 y 20 megawatts eléctricos. De esta debo decir que en algún viaje en Alemania me buscaron de una fábrica de submarinos ecológicos, en que el submarino funciona con celdas de combustibles de hidrógeno. Y querían saber, primero hacer una especie de balance de masa de cuánto es, o de energía, cuánto tiempo se tarda en recargar un submarino de estos. No prosperó, digamos, es un tema de alta tecnología, por así decirlo, pero sí el recurso ahí está. Y alguna vez lo presentamos también como una fuente importante de generación de energía y pusimos esta como comparación. Esta es una plataforma petrolera en que si el pozo es bueno, estamos hablando de un pozo de 10.000 barriles por día. Si esos 10.000 barriles por día los meto a una caldera para generar electricidad hipotética, genero 250 megawatts. Si esto de aquí abajo es una ventila como que la mostré, pero de las grandes hay una alargada, puedo generar también 250 megawatts. O sea, si se quiere hacer esa comparación muy hipotética, 10.000 barriles por día son una ventila submarina. Bueno, este fue el primer diseño, le metimos bastante de diseño a las turbinas y todo esto, y por supuesto que un submarino no es la solución. Y diseñamos que son 4 tubos de unas 24 pulgadas. Un tubo de esos acepta presión externa, uno le pone una cédula adecuada, o sea, no es gran cosa, pero aquí tenemos el generador, el condensador, la turbina y todo metido en estas 4 cápsulas, en que por supuesto que tiene al estilo submarino, aquí su camarita de aire, en que si uno necesita sacarlo a la superficie, dispara el aire comprimido que desplaza el agua y pum, y sale a la superficie para traerlo, para repararlo, y uno le vuelve a, digamos, a poner el lastre de agua y va para abajo. También ensayamos este otro, que tiene, en vez de torre de enfriamiento, tiene un condensador en que toma el agua y la hace circular por el condensador. Y alguna vez con unos americanos que nos decían, mira, esto de aprovechar el calor submarino, si te acercas a una ventila te van a colgar los ecologistas y todo el mundo, busca otra solución. Y además la incrustación en los intercambiadores de calor es terrible ahí. Y encontramos esta, en que si uno inserta estos tubos, no sé, de 40 metros y lleva por dentro un tubo concéntrico, uno le mete un fluido, puede ser aceite, aunque esté se vea feo aquí en el mar, pero puedo meter agua dulce desmineralizada, y aquí afuera este calor, a diferencia de la geotermia, es arena en que hay un flujo de calor permanente hacia la superficie, o sea, hay recarga de calor. Y alguna vez hicimos con otro de los alumnos acá el transiente, el transitorio de hasta cuánto podemos sacar de cada una de estas estacas, y la planta, la que ya habíamos diseñado, usarla pero alejada de las ventilas. También fue un ejemplo interesante. Y ahora acabamos de publicar en las Islas Azores, estamos viendo con unos colegas un pakistaní en Coimbra, acabamos de sacar eso. Y finalmente, que es de mucha aplicación práctica,
en lugares como donde no hay ventilas fuertes, sino que hay agua caliente subterránea, submarina, en las Galápagos, en la costa noroeste, desde Mendocino hasta Juan de Fuca, en el lado oeste de Estados Unidos, en la Antártida. Ahí me tocó estar en la isla de Decepción, un frío tremendo, pero la isla está a 40 grados y es un cráter, digamos, que sale agua muy caliente, frente a Aysén en Chiloé, y aquí en México les decía todo esto. Y debe haber una forma mucho más sencilla de aprovechar eso en vez de estar perforando pozos, y que es algo más o menos así, de con concreto adecuado sacar fluido a la superficie, ya sea para utilizarlo como un ciclo binario o para proceso del agua caliente. Haber estado en este asunto de la degeneración submarina, tratando de poner una turbina dentro de un tubo y todo eso, nos llevó al siguiente caso, y que es el de los hidratos de metano, que si el gas y el petróleo van de salida, los hidratos de metano, que son un combustible que hay mucho más que todo el petróleo y el gas junto en el planeta. Lo que pasa, los hidratos de metano son moléculas, metano que sale de abajo, que va fluyendo y viene de descarga de los ríos. Cuando llega a cierta presión y temperatura, se encapsula dentro de una molécula de hielo que tiene 6 moléculas de agua congelada, o sea, hielo, y está el metano acá. Si uno lo calienta, crece 150 veces el volumen. Pero a sumémosle otro que me tocó ver en el NREL en Pensilvania, que es el secuestro de CO2, o sea, al revés. El CO2 uno lo puede poner a cierta profundidad y ciertas condiciones de temperatura y se encapsula como un hidrato de dióxido de carbono. Y de esto puse acá hasta los nombres de artículos recientes. Es un tema más o menos nuevo, de aprovechamiento de los hidratos de metano. En una revista reciente, los chinos haciendo, digamos, todos con sus overoles rojos y su bandera, que ya producen hidratos de metano, los japoneses, o sea, es un tema que viene. Entonces, aprovechando lo que habíamos conocido del otro, pasamos a lo siguiente. Hicimos generador submarino, en que imagínense que aquí está el hidrato de metano a la presión y temperatura justa, y uno dice, si lo caliento, va a subir, le saco la tierra, la arena que traiga, le saco el agua, y metano que me queda acá lo mezclo con oxígeno que traigo de la superficie, y en esta calderita quemo esto, y los desechos son CO2 y vapor de agua o agua calientes. Entonces ese lo uso para derretir esto y al mismo tiempo buscar, no sé si cuán factible sea en este momento, la forma de dejarlo encapsulado allá abajo como hidrato de dióxido de carbono. Y ese nos llevó, le avanzamos bastante en el balance de masa y energía, cuánto necesito. Aquí está en kilos por hora, cuánto necesito de oxígeno, esta plantita para generar 250 kilowatts eléctricos, cuánto uso en las bombas, en fin, avanzamos bastante en esto, y lo que decidimos fue probar suerte en la vida y lo patentamos, y se llama Subaquatic Power, y sus iniciales son SAPO. Y ya está, pasando por todas las pruebas en el INPI. Y si alguien dice, oye, es que aquí es muy peligroso hacerlo, pero no es a estas alturas de la vida darme este lujo. ¿Y qué tal si un japonés o un chino dice, oiga, me interesa lo que está haciendo? Si le seguimos. Tratamos de avanzar aquí, nos leímos todas las tesis que se hicieron aquí en la Facultad de Ingeniería, hubo muchas de hidratos de metano y de cómo se comportan, los riesgos, eso de que un metro cúbico se transforme en 150 metros cúbicos al quemarse, es una cosa peligrosa.
y diseñamos, este es, digamos, nuestro sapo que está en la solicitud de patente. Bueno, y ahora pasamos a un tema mucho más mundano y local, que es la turbina geotérmica sencilla para electrificación rural. El principio es así, bastante elemental. Si ustedes toman un recipiente y lo llenan de agua caliente, no sé, a 90 grados, y le ponen esta pierna barométrica, se forma como un barómetro de Torricelli, o sea, uno hace vacío aquí adentro. Y si el agua estaba a 98 grados, parte se evapora. Si ese vapor a este otro lado lo condenso y también le hago una pierna barométrica, empieza a fluir vapor hacia allá. Entonces tengo aquí a 98 grados y un bar el agua de alguna fuente geotérmica. Esa, al hacerle vacío con esta pierna, baja la presión aquí adentro a 0.4. Es decir, la temperatura de saturación es 76 y tengo vapor que con esto le bajé la presión hasta 0.1 bar. Y entonces es interesante hacer el ejercicio y sigamos con esto y le instalamos allí una turbinita para tener aquí el condensador y aquí el evaporador. Y lo que inmediatamente uno piensa es, oye, te vas a meter con temperatura de 76 grados y estas presiones. Primero, el vacío está dificilísimo mantenerlo. En el único agujero que hay, que es donde sale la flecha del generador, este es un tanquecito de agua. O sea, si llega a haber filtraciones, es agua que se mete acá, puede ser fría, agua fría. Lo otro, uno dice, oye, con tan baja presión y temperatura, las pérdidas de calor deben ser importantes. Sí, pero no tanto. Le pongo a este tubo de la misma agua caliente acá, le pongo una camisa de agua caliente y listo, ya no le pongo ni siquiera aislamiento. Y a este otro le hago lo mismo, pero con agua fría y tengo totalmente aislado. Y empieza a ver, oye, ¿y este tubo qué temperatura aguanta? No, está a menos de 60 grados y presión menos de 1 bar. O sea, eso puede ser de PVC, una cosa muy... Lo complicado aquí está y que lo estamos viendo con uno de los ex colegas que está haciendo un doctorado en Inglaterra, para llegar finalmente a este diseño. Nosotros si tenemos en cualquier lugar, en mi tierra, en Chile, hay miles de lugares donde está agua muy caliente y al lado un arroyo de agua muy fría. Es decir, si tenemos esta agua muy caliente, aquí tenemos este tubo, es este que tiene la turbina y el generador, y este otro es el tubo que tiene el condensador, que es un condensador de contacto directo barométrico, y quizás en vez de ponerle esas piernas de condensado, le puedo poner estas bombitas de vacío, si no tendría que poner todo esto arriba de un encastrado grande. Y fíjense, puedo generar 5 kilowatts con 1 litro por segundo de esta agua a 98 grados. Por supuesto que si hago un pocito y la saco a 120, mejor todavía. Y el enfriamiento con agua de mar o de arroyo, 2 litros por segundo. Y entonces se puede alimentar con esto, no sé, unas 8 casas. Los materiales de los tubos no están expuestos a alta temperatura ni presión y puede ser de plástico todo esto. Incluso en la oficina le llamamos la rotoplas, porque estos tanques pensamos hacerlo con 2 rotoplas y conectados. Bueno, esta es una de las gracias. Y ahora pasemos a la que dejamos para el final, que es nuestra estrella, que es una turbinita de contrapresión que diseñamos y que salía ahí en el póster de que por esta nos dieron el premio Prodetes
su buena cantidad de dinero, el Banco Mundial y de la Secretaría de Energía, para mejorar el diseño y comercializarla. En mi época, cuando inicié en esto, fui universitario, investigador, después 26 años funcionario en CFE y después como 10 de iniciativa privada. Y ahora lo que estamos viendo como iniciativa privada es, si hago algo, ojalá lo comercialicemos. Y este invento ha tenido muchísimo pegue en muchos lados, y es lo siguiente: si alguien termina y hace un pozo geotérmico, y el día de hoy en Sudamérica, sobre todo en la cordillera, donde más lo hemos visto, ese pozo hay que probarlo. Y para probarlo, uno abre por aquí al lado esta válvula y manda el vapor a un silenciador y con todos los cuidados, y ver después, sacar muestras, ver cómo evoluciona la presión, la temperatura, todos esos parámetros. Y nosotros, digamos, inventamos esta, que de invento tiene a lo mejor algunas cosas ingeniosas, pero no es así algo muy importante. Nosotros lo que hacemos es, esta agua y vapor la pasamos por este separador, secador, y llega a este manifold. Si es solamente para probarla, lo descargamos a este silenciador, y si no, va a la turbina, y la descarga de la turbina va acá, y tiene su generador. Pero la gracia que tiene es que al echar a andar esto, si nosotros le ofrecemos a alguien que haya terminado un pozo y le decimos, oye, ¿cuánto me cobras por analizarme en tiempo real todos los parámetros físico-químicos? No te cobro nada. Lo que sí es, déjame venderte los 500 kilowatts que voy a producir con tu vapor. Entonces, nos metimos al diseño, o sea, tenemos una capacidad grande de diseño y de análisis y de correr modelos, en fin. Y pasamos a la siguiente etapa, en que nos sentimos como contentos de las maquetas, construimos el silenciador, que le voy a explicar qué gracias tiene, el separador secador, lo compramos, el generador, la turbina que terminamos comprándole en la India, nos costó la cuarta parte de que una que habíamos visto en Houston. Lo que queremos es echar a andar esto y tener una idea más clara de su operación. Y las gracias de en geotermia uno sale el agua y el vapor y lo mete a este separador. Y aquí por fuerza centrífuga tiene una placa orificio que baja la presión, y por fuerza centrífuga sale el vapor por el centro, y uno lo manda después a un secador antes de mandarlo a la turbina. Y el que nosotros hicimos, que es otra idea, en que primero aquí la presión uno la baja en una placa orificio. Nosotros en este tubo, a lo largo de todo el tubo va cayendo la presión, y a lo largo de todo el tubo vamos separando por gravedad el agua del vapor. Por supuesto que no sale tan pura como quisiéramos, y tiene aquí al final otra cámara donde tiene el secador, que es con las láminas de Chevron y todo eso. Probamos en un laboratorio con acrílico, pero ya lo tenemos construido, y este tamaño, en comparación con este otro, va a ser de un efecto enormemente práctico. Entonces, este es nuestro separador secador, que al probarlo nos vamos a encontrar con que no funcionan bien esto, pero ahí sí que será ya más prueba y error. Y ahí estamos con la Universidad de Guanajuato, que son los que finalmente nos va a certificar cómo funciona la turbina, el separador y todo eso. Luego, cuando uno abre un pozo, si uno abre un pozo para probarlo, descarga esto, que es el silenciador. Aquí se silencia y luego se descarga arriba. Nosotros hicimos que también tiene fuerza centrífuga y silencia, pero que es el que descarga de la turbina a la atmósfera,
lo que le hicimos fue un sistema de recuperación de presión, o sea, como sale a una velocidad alta, si uno le baja la velocidad, sube la presión atmosférica es esta y uno hace un poquito de vacío en el escape de la turbina. Ese ha sido nuestro quehacer de los últimos N años, y algo le hemos aprendido, pero queremos que lo usemos como silenciador y como descarga de la turbina con recuperador más adelante. Y luego, parte importante de esto, que lo estamos desarrollando, es todo un sistema de adquisición de datos para ver cómo varía y tener almacenado la evolución de la entalpía del fluido, la presión, temperatura, y también mediciones como el contenido de gases, demuestra que se hacen no continuas, irlas sacando y tener para el cliente en este caso toda la información necesaria para decirle: te voy a evaluar tu pozo, te voy a medir todas tus características y la energía eléctrica que genere con tu vapor la vamos a vender y con eso nos arreglamos. Existen ya empresas que están trabajando para Pemex, adaptándolas para geotermia, que es un tráiler enorme en que se pueden hacer muchísimas mediciones sobre los fluidos durante la perforación. En el caso nuestro es post-perforación, pero nos aporta una cantidad excelente de información. Y una de ellas, que termino ya a esta altura de la vida un poco presumiéndola, es que nosotros descargamos el pozo y medimos la presión del labio para ver el flujo de vapor, y aquí lo que presumo es aplicamos la ecuación mía, la de IRIAR, en vez de la de Russell James, que es la más conocida. Esa, cuando fui gerente de geotermia, era obligatorio que usaran. Yo publiqué una ecuación y que la comprobamos, de cómo se puede sacar de una manera muy sencilla el flujo de vapor midiendo la presión del labio, pero con las ecuaciones de flujo compresible. El buen colega Russell James hizo todo experimental, y digamos lo del experimental contra lo nuestro que es teórico, y me dio mucho gusto que alguna vez Magali ahí validó en los azufres la ecuación esta, y luego hace poco, estos todos son de Halliburton, aparece la comparación del método Russell James con la ecuación de IRIAR, y después en Indonesia también se está usando. Espero que en México, en el futuro no lejano, ya también se use, ahora que no soy el jefe ahí. Bueno, esto les da una idea de que la geotermia da para mucho más. Por supuesto que hay cosas científicas muy importantes que hacer, y que bueno que donde se piensa en las universidades se haga eso, pero también estamos los que estamos en el lado de la soldadora y del generador, tienen que desembocar en algo práctico, y eso es lo que he querido traerles acá de estos 9 casos para que se formen una idea, y quedo abierto a preguntas. Gracias. Padecemos en esto y en general en todas las mediciones que se hacen en los campos geotérmicos, en que uno cree que mientras más información mejor, pero lo que tenemos que asimilarla esa para poder sacar conclusiones. Esa es la parte complicada, que en este momento, digamos, no la hacemos tan automatizada, sino que todavía sigue siendo muy, digamos, a colmillo, a experiencia, es decir, oye, aquí se nota que tiende a bajar esto, aquello. Y en modelado, ¿tú puedes decir algo, Roberto? Por ejemplo, para tuberías, utilizamos Skypipe o el Aspen, y, por ejemplo, para yacimientos usamos Petracim. Y Francisco, el que está haciendo toda la adquisición de datos y modelado para la turbinita de 500. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Tengo un par de comentarios. Uno, respecto a su comentario de que la
geotermia es rara y por eso no se ha desarrollado mucho. Yo creo que no es tanto que sea rara. Por ejemplo, en México tenemos un gran potencial. Por ejemplo, en Perú tienen mucho potencial y tienen cero producción, en Ecuador, etc. Y un ejemplo de que realmente, pues creo que para lo que sirven muchos el gobierno como tal, es para promover, en este caso, energías limpias, ¿no? Un ejemplo sería Turquía, que empezó así casi mediodía a producir energía geotérmica y ahorita está en el selecto grupo de los de más de 1000, ¿no?, de producción. O sea, se ha tenido políticas que han redundado en el aumento de producción. En cambio, en México, pues vamos, en los últimos 30 años se echó a andar una planta nueva que es Tres Vírgenes con 10 megawatts y ampliaciones de los otros. Entonces, otro ejemplo, pero con todas las renovables, es que Alemania empezó a sobrepagar, ¿no?, a dar premium a las energías limpias y todo el mundo ponía, por ejemplo, paneles solares hasta encima del coche. Y eso redundó en que Alemania está en una zona donde dice en las evaluaciones no se puede producir energía solar. Si ustedes ven los mapas, Alemania está en cero. Y sin embargo es el 5º productor de energía solar en el mundo. Y México, que tiene así condiciones óptimas, pues está mal, está bastante mal. Y bueno, se supone que este gobierno trató de impulsar energías renovables, pero algo falló, ¿no?, en la regulación. Las subastas las ha obtenido sobre todo viento y solar, que son intermitentes porque no se ha dado el valor de alto factor de planta de la geotermia, aunque salió que van a hacer una nueva regulación y nuevas subastas solo para geotermia, pues veremos, ¿no? Entonces, yo creo que además de, como que ha faltado voluntad política, la geotermia nadie la conoce. Si ustedes ven muchos libros de energías alternas, ponen solar, viento, biocombustible, bla, 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 y geotermia no existe, ¿no? Entonces, eso es terrible. Bueno, yo creo que usted sabe porque ha andado por todo el mundo haciendo propaganda de la geotermia, y en muchos lugares, bueno, en México no, yo creo que mucha gente no se da cuenta de que México es uno de los principales países en recursos, ¿no? Entonces eso, yo creo que habría que tener un mejor impulso. Bueno, veremos cómo nos va en el futuro próximo y lejano. Pero la otra cosa que quería comentar, en Cerro Prieto, yo creo que además de la tragedia de que no se ha explotado, o sea, es muy rico en minerales, como usted decía, por su alta salinidad, es que el agua la han estado tirando a 140, 150 grados, ¿no? Y eso es, yo creo que un crimen energético, más que porque la mandan toda bueno, están creo que reinyectando el 30% y todo lo demás se va a la laguna de evaporación. Pero yo creo que eso sería. Y el último comentario respecto a los hidratos de metano, que la planta dice que saldría de los hidratos de metano y se le quitaría la arena y entonces se iría a la planta. Yo he estado platicando con gente que se dedica, los japoneses son los que han tratado de desarrollar mucho eso, y lo que dicen es que es muy difícil mantener ese flujo, que en general se les llena de arena y se suspende, ¿no?, el flujo, pero no sé, también sería una pregunta si la planta se ha probado más o menos en esas condiciones. Y la otra, que se corre el riesgo de que a la hora que se calienta se desestabilice y se tenga un exceso de flujo de metano y se vaya a la atmósfera, ¿no?, como en algunos lugares donde ya se está, por el calentamiento global se están fundiendo los hielos de metano. Entonces, esos dos casos se han contemplado en su diseño, y perdón por tan largo, pero tenía inquietudes. Gracias. No, pues gracias, doctora, por los comentarios. Y la última pregunta, no, hemos llegado al nivel de balance de masas y del concepto de fundirlos con el vapor de escape de la combustión, y no hemos llegado más lejos que eso. Hemos visto lo de los japoneses y de los chinos, que han hecho mucho,
pero ha sido más centrarnos en la parte que sabemos hacer. La otra, además es bastante peligrosa. Sé que en México se ha hecho bastante, sobre todo en la Facultad de Ingeniería. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor, por la charla. Están ustedes trabajando en Guanajuato, tienen una concesión. ¿Qué nos puede platicar? ¿Qué estudios se han realizado? ¿Cómo van? ¿Cómo le llaman esas? Bueno, ahí en los apaseos. Ok. Con este cambio de la ley geotérmica en que se dieron permisos de exploración y concesiones, en permiso de exploración ya ha otorgado la CENER 23 o 21, y de esos 3 son nuestros, de Energías Alternas, Estudios y Proyectos, nuestra empresa. Y ya estamos en todas explorando. En Guanajuato lo estamos haciendo en un área de 150 kilómetros cuadrados, o sea, es enorme. Y digamos, lo que estamos encontrando es de que es algo, por supuesto, que ni parecido a azufres, o sea, las temperaturas que esperamos encontrar son medianas, más de 200 grados, pero menos de 250. Y sí estamos ahí, nos toca en la parte desgraciadamente conflictiva de ahí de la zona, que hay que tener guardias y todo eso. Hemos hecho bastante investigación en que hemos aprendido nosotros usuarios, acabamos de hacer inversión 3D de magnetismo, MT y gravimetría. Hicimos, yo creo que una de las primeras en exploración, hicimos sísmica con los petroleros y apoyarnos en esa sísmica para ir armando nuestro modelo. O sea, la sísmica, si uno no les da la litología, están bastante perdidos. Y por otro lado, nosotros estamos recién, se están haciendo pozos más profundos como para aportar litología adecuada para eso. Pero yo diría, estamos entusiasmados de todavía, digamos, aunque sea aquí el Palacio de los Geofísicos, uno se entusiasma mucho cuando ve estos modelos en 3D que se lo hacen girar y que se ve clarísimo el contacto de esto con aquello, y cuando llega la hora de hacer el pozo hay una cadena grande de explicaciones de lo que pasó fue esto y aquello. O sea, estamos, nosotros lo que queremos es producir energía eléctrica a un costo razonable y usarla en el mercado novedoso que hay, pero sí estamos ahí en Guanajuato y en el norte, cerca de Mexicali también. ¿Alguna otra pregunta? A ver, levanta la mano. Buenas tardes. Considerando que alguna de las limitantes han sido la parte de impacto ambiental, me gustaría saber qué se ha hecho para trabajar esta parte y cuáles han sido este tipo de impacto que se presenta ante este tipo de aprovechamiento. Ok. Mira, en un proyecto en el que uno va a invertir, el riesgo que siempre corre es cometer, en impacto ambiental hay impactos y hay accidentes. Y hay unos accidentes que se llaman low probability, high consequences. Por ejemplo, que se descontrole un pozo, es muy poca la probabilidad, pero las consecuencias son graves. Pero en el impacto ambiental cotidiano, yo creo que hay bastante tecnología ya desarrollada para reducirlos y mitigarlos prácticamente todos. Los que quedan, que sigue siendo, es un poco de CO2 de las torres de enfriamiento. Estamos viendo el reinyectar el CO2 con el agua. Y el CO2, y acá vamos a tener muy pocos gases donde estamos, que es más somero, y el origen también del subsuelo.
Los impactos yo diría que son 3, en los líquidos, en los gases, en los suelos, y el otro que no está en la lista de los 3, pero se me hace el más grave, es el ruido. Que me tocó estar en Bolivia cuando abrieron uno de los pozos allá en Laguna Colorado y pasó una bandada de flamenco rosa volando ahí, no sé si regresaron o no, pero el impacto que se causa si no se manejan bien las cosas puede ser serio. Entonces, digamos, ahora como desarrolladores privados, de lo que más estamos preocupados, el impacto social y el ecológico. El social hay que platicar con la gente. A uno le paran el proyecto con la mano en la cintura por no haberlos informado. Eso lo hemos aprendido. Bueno, me tocó aprenderlo a mí a sangre y fuego en aquellas épocas en la primavera. Así que, digamos, es una matriz bastante compleja, pero es los gases que se emiten en la atmósfera, que en este caso lo tenemos bastante controlado, el agua, que es reinyectarla o quitarle las sales, y en los suelos manejar todo como residuos de acuerdo a la norma y aceptar todas las inspecciones de los supervisores que hay en todo, sobre todo la Profep. Muy buenas tardes, disculpe. Mi pregunta es, ¿cuánta gente participa? Y si, por ejemplo, también todo lo que ustedes hacen, lo hacen, o sea, el Grupo Enal o contratan alguna otra empresa para que les haga ciertos, ¿cómo se puede decir? Estudios. Ya. Por supuesto que sí contratamos fuera, no sé, la obra civil de las plataformas, estudios que hay que hacer de incluso de impacto ambiental, de esos que son laboriosos que hay que hacer de contar de la fauna y de la flora, generalmente eso los contratamos, de impacto social también. Pero de la parte nuestra de toma de decisiones, no, por supuesto que en las universidades todo lo que son análisis físicos, químicos, de tiempo en tiempo llevamos consultores, sobre todo cuando se trata de cosas de geología que nunca son tan determinantes. Nosotros sí pedimos, y hay gente que le tenemos confianza, y que invitamos a que opinen todo a puertas cerradas. Dime si estoy haciendo alguna tontera o no, para qué la vas a publicar, la corrijo y después le pregunto a otro. O sea, yo creo que eso es lo que más nos ha ayudado a nosotros, y en un proyecto que hicimos anteriormente también, por supuesto que hay gente que sabe mucho más que nosotros en los distintos temas, pero lo que estamos seguros, alguien tiene que llevar la manija de esto y a ver si se equivoca es porque le hizo caso al que no debió haberle hecho. Pero sí, contratamos. Mi duda es acerca del proceso de producción, o en este caso transformación a energía eléctrica. ¿Cómo es que llega al consumidor final? Y si tiene que pasar por CFE o tienen una infraestructura independiente. No, ahora como están las cosas, ya funciona lo que se llama el mercado eléctrico. Con la energía que nosotros generemos, aquí está, ¿qué puedo hacer con ella? CFE o la Secretaría de Energía diseñó un esquema para ayudarnos a los desarrolladores de energías renovables, que es: voy a licitar y compro tantas energías limpias y además les voy a dar un bono que se llama certificado de energía limpia, que andaba alrededor de los $20 o 15 el megawatt hora. Ganaron de lejos los solares en eso, se llevaron todo eso. La gracia que tenía eso, que a uno le daban un contrato en que te compran la energía durante 15 años. Si voy al banco a pedir dinero con ese contrato, me dicen, pues endósemelo y con eso me respaldo. Lo otro es, si yo voy con, no sé, Toyota, que está ahí, le vendo tanto, no le puedo vender a Toyota, le vendo a un suministrador calificado y o sea, yo le vendo a uno, ese le vende al que distribuye y ese le vende al de abajo. O sea, ahora es, digamos, yo creo que es bastante más complicado que la geofísica hacer todo esto del mercado eléctrico, y hay una de incertidumbres grande. En este momento no está funcionando el mercado como se quisiera.
Y hay gente que es visionaria y dice, yo lo voy a hacer para autoconsumo. Oye, es que en este momento te sale más barata la solar. Oye, ¿para qué siguen haciendo plantas a gas? No creo que todos estén muy convencidos de la solar. Pero ¿y en la noche a quién le compro? No, es que va a haber baterías. O sea, en el mundo industrial, ahí es donde están los que venden coberturas, que uno le dice, oye, ¿cómo le hago? Si quieres, dame a mí y si te pasa algo yo te cubro ese riesgo. Pero no, esa respuesta es de, hay que irse al mercado, y el mercado es un diagrama bastante complicado. Una última pregunta. Bueno. Ajá. Entonces, le agradecemos al doctor Iriart, y los que necesiten constancia, por favor, pasar con Dina Méndez, que es la persona de amarilla. ¿Sí? Entonces, muchas gracias, doctor.